Profesor, pues bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí, quisiste pues acompañarnos un ratito, ¿no? Sobre todo por la parte de la importancia histórica de esta casona que tú nos puedes platicar. Entonces, pues bienvenido, nos gustaría que nos comentaras algo sobre pues, los estudios que has realizado, la formación académica que tienes, ¿no? Bueno, yo soy licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro por la UNAM en Antropología Social. Soy candidato a doctor en Antropología y me he permitido estudiar desde hace más de 30 años la comunidad de Milpalta. Y quiero decir que es el primer video porque no hay texto sobre la casona, siendo un lugar tan importante para la historia cultural de Milpalta. Es decir, los contextos que voy a mencionar han sido recopilados por tradición oral, muchas pláticas con Fidencio Villanueva, con el cronista Francisco Xavier Olivos, que recorríamos los lugares y con la gente. Es decir, la casona tiene una importancia histórica muy importante para los milpaltenses, porque en algún momento funcionó o fue casa de Diego Rivera, donde posaban Luz Jiménez, aquí vino Tina Modotti, Jean Charlotte, Erland Weston y otros extranjeros. La casona es una construcción que se termina la culminan en 1900, pero empezó la construcción por 1840, ¿sí? Es una construcción muy bonita, que es una colindancia con la casa de la familia Guerrero. Ustedes si ven, la casa de la familia Guerrero está de aquel lado, se puede ver allá. Son construcciones enormes con ventanas altas de medio punto. Y la casa de la familia Guerrero junto a la casona funcionaron antes de la Revolución. Acá estaba la sede del Partido Liberal Mexicano. Y otra célula estaba de aquel lado. Entonces, aquí se organizaron los campesinos, los maestros, organizaron la Revolución Mexicana Zapatista. De alguna manera, Andrés Campos y otros intelectuales, profesionistas, arquitectos, se reunían aquí. Entonces, es bien importante entender el proceso también de Revolución Mexicana. Esta casa ya está abandonada, ¿verdad? Yo recuerdo que la sede del otro del Partido Liberal era todo un plantaco de madera, ¿sí? Y ahí se reunían los intelectuales. Ahí Andrés Campos entabló relaciones con Zapata y otros generales. Es decir, había una clase de profesionistas, arquitectos, maestros, músicos. Y aquí en este espacio fue donde dio inicio a la Revolución Mexicana. No hay ningún texto escrito ahorita. Las ideas que yo voy esbozando es de un trabajo de historia cultural que estoy haciendo en el doctorado en antropología. Y lo comento porque ese trabajo va a hablar sobre los grupos culturales y la importancia de la casona. Entonces, muchas veces vemos los edificios, los espacios y no vemos el interés histórico que tenemos sobre los lugares. Entonces se trata de describir la importancia histórica, social, los personajes que han transitado por esta casona. Bueno, pero ya nos encontramos aquí al interior de la casona, como ustedes, es un lugar pues padrísimo, está recién remodelado, profesor. Me gustaría que nos siguieras contando sobre la importancia que tiene esta casona, la historia también de su arquitectura, los personajes que estuvieron pues en este recinto, de las actividades que se realizaban al interior de esta casona. Bueno, la casona es impresionante, es decir, la alcaldía ha recuperado bien el espacio, ¿no? Con Delina. Me da gusto verla recuperada porque yo cuando la vi estaba totalmente abandonada. Y entonces la casona fue adquirida en 2008 con la intención, ¿verdad?, de que los espacios que tenía se ocuparan para un centro de investigación de la lengua náhuatl. Sin embargo, también en ese año llegaron los comuneros y pidieron prestada la parte de atrás que más al rato vamos a recorrer. Pero ese es un edificio arquitectónico, se termina de construir con el presupuesto del dueño. El dueño era el doctor Ladislao Basurto, era un doctor que atendía a la comunidad aquí, era un doctor que recibía a la gente, que apoyaba a la gente. Y entonces
Yo recuerdo que de este lado estaba la cocina, aquí adentro la chimenea, la cocina, esta parte, la parte de arriba era bodega, y la parte de allá atrás, que vamos a recorrer ahorita, tenían una carreta, un carreto italiano que está en el museo, tenían máquinas, es decir, cuando yo vine a ver la casona es cuando la vendió Juan Coronel Rivera y en ese momento se intentó recuperar, pero bueno, un reconocimiento al alcalde Octavio Rivero Villaseñor por la gran recuperación que hizo y en qué condiciones tiene la casona. Yo no había entrado y me siento impresionado con este espacio histórico y en algún momento que regresemos a la normalidad, seguramente para invitar a recorridos a niños, a jóvenes, que conozcan su historia de Milpalta. Es decir, es un lugar en donde albergó. En 1923 ya este espacio también era ocupado, ¿verdad?, por Erlinda Martel. Erlinda Martel después se lo presta a Diego Rivera, ojo, para que se recupere aquí Frida Kahlo de un accidente que había tenido. Años más tarde, Diego Rivera adquiere la casa. Por eso es que su sobrino, Juan Coronel Rivera, su descendiente, él la vendió a la delegación. Y digamos que es un espacio, ahí por supuesto que aquí estuvo Luz Jiménez, estuvieron intelectuales, Tina Modotti, la italiana, que era una fotógrafa importante, estaba. Y yo estoy pensando que es un apéndice, es un núcleo muy importante del Partido Socialista Mexicano. Aquí estuvo Diego Rivera muchas veces, Tina Modotti, Charles Weston, Doran Thor, entre otros, ¿sí? Fermín Revueltas, que era un dibujante. Entonces, Luz Jiménez a partir de los años 30 se dedica a atraer a los intelectuales, a atraer antropólogos, a hacer recorridos y guisarles comida tradicional, ¿no? Como un molito, un mole de olla, tortillas hechas a mano y sopes. Entonces eso le gustaba a los extranjeros y de ahí el enlace que tenga Luz Jiménez aquí fue muy importante. Algunos antropólogos, historiadores, pues han tratado de describir este espacio, pero yo no he encontrado ningún texto que diga la trayectoria histórica de ese lugar. Y bueno, yo los felicito por hacer este tipo de videos. Sin duda alguna, la casona y la casa que está anexa de la familia Guerrero fueron las sedes importantes en donde, ¿verdad?, en donde organizaron cómo iban a participar los campesinos e intelectuales. Muchas veces decimos que la revolución se empieza por los campesinos, pero esa tesis ya no es cierta. Tiene que haber intelectuales que organicen. Aquí en Milpalta había intelectuales, arquitectos, músicos, profesionistas. Andrés Campos era un maestro que juntaba a los vecinos para adoctrinarlos de la importancia del Partido Liberal Mexicano. Ahora bien, ¿cómo funcionó la casona en tiempos de la revolución? Hubo un momento que Zapata tuvo acuartelada aquí en la tropa, aunque cabe mencionar que Ladislao Basurto iba y venía de la Ciudad de México, porque Ladislao Basurto fue un carrancista, en todo momento apoyó a Carranza y no a Zapata. Entonces cuando entra Zapata en 1911, pues ocupa los espacios. Y este espacio de la casona funcionó como cuartel zapatista para la tropa. Otra de las cosas es que en algún momento cuando llega Zapata en 1914, 1913, lo van a esperar. Yo estaba viendo este paisaje allá, en el Cerro de San Miguel, allá en Santana, allá se ve la punta del Cerro de San Miguel. Y justamente ese lugar es donde entra Zapata en 1913. Por ahí entra Zapata. Y esa va a ser su zona de control para la comunidad. Yo recuerdo que hay relatos que tanto Ladislao Basurto y Erlinda Martel en un momento se tratan de sacar a Zapata. Los generales le avisan, ¿sabe qué, general? Él apoyaba en todo momento al carrancismo. Tal es así que cuando se va el doctor Ladislao Basurto, ya no regresa en 1921, ya nada más deja la casa a Erlinda Martel y a sus familiares. Y entonces se puede decir que no hubo un acercamiento con Zapata. Y esa sede fue muy importante para el inicio de la revolución. Aquí, atrás vamos a ver otra vez, tenía caballeriza. Aquí acuarteló la tropa junto a Abelardo González y Emiliano Zapata en el momento álgido de la revolución. Y entonces, como tú recordarás, el 15 de octubre de 1916 se lleva a cabo una masacre muy importante. Muchos dicen que son 200, otros 395, otros 365 campesinos y ciudadanos de Milpalta que son asesinados en el paraje de Chapultepec.
dicen que son 200, los medios y Secretaría de Marina relata que son 165, y entonces, pero muchas familias, pero quiero mencionar algo muy importante, que todos los intelectuales, todos los profesionistas, músicos de la familia Reta, de toda la familia, de la familia Monterola, de la familia Gómez, familias importantes del inicio de la revolución, fueron masacrados ahí. Fueron masacrados, por eso es muy importante ese paraje del Chapitel también. Muchas veces vemos el espacio, pero no entendemos la relación que tiene con el suelo. Y aquí el mensaje para los niños y jóvenes, que es importante que conozcan sus espacios, qué significado tienen, qué personajes vinieron, porque si no dicen, un espacio es una casona grande, la construyeron con una parte de arquitectura, arcos falsos, muy de alta, sentido, un contexto barroco social, y no vemos, o vemos el espacio y no lo entendemos. O sea, historizar el espacio es esto que estamos haciendo, darle la debida dimensión en los videos. ¿Por qué es importante en la casona? ¿Por qué es importante para los milpaltenses? Porque aquí transitaron todos esos intelectuales. Porque aquí era una sede del Partido Comunista. Aquí Diego Rivera hacía sus sesiones. Aquí Diego Rivera venían de fines de semana. Todos los antropólogos están llegando y que después se llevan a Luz Jiménez a la Ciudad de México. Aquí empezó eso. Comenta el profesor Fidencio Villanueva, comentaba que muchas de las casas grandes, tanto Diego Rivera y todos los muralistas, las van a contratar, les van a dar un dinero a los campesinos que presten esas casas para hacer sus cuadros y sus murales, pinturas. Y aquí, bueno, un personaje importante que voy a mencionar, pues es la señora Luz Jiménez. Profesor, pues bueno, nos encontramos ya en otro punto de aquí de la casona, está fabulosa. Y queremos que nos sigas contando cómo ha transcurrido la vida cotidiana en esta casona, qué otras funciones, qué otras actividades se han desarrollado a lo largo de todo este tiempo de la historia de la casona. Bueno, lo primero que debo decir es que la parte que estamos viendo, ahí justamente en la mera esquina estaba el consultorio de Ladislao Basurto, donde defendía a los ciudadanos milpaltenses hacia 1900, antes de la revolución. Sin embargo, el padre Polo, que estaba en la iglesia, organizó un dispensario y organizó ayuda a las clases más necesitadas. Con eso deja tener la clientela Ladislao Basurto. Por eso es que cuando llegan los carrancistas y el padre Polo está en la iglesia, dice, el padre Polo es cómplice de los zapatistas. Ya la historia la ha contado Luz Jiménez y otras versiones, donde dice que al padre Polo le cortan, ¿sí?, todo el pellejito de la piel, la parte de la base, y lo hacen caminar. Después ya no se sabe del padre Polo. Y entonces Ladislao Basurto va a apoyar de manera frontal a los carrancistas. Hay otro dato muy importante, la segunda entrada de Zapata, cuando viene a ratificar el plan de Ayala en Zapalozotepec, el 19 de julio de 1914. Viene entrando, pero su lugarteniente le dice, no, general, quería una entrevista a Erlinda Martel y Ladislao Basurto. Le dice, no, general, no vaya porque ellos no podemos hacer alianza porque son carrancistas. Y entonces no le queda otra a Ladislao Basurto que emigrar, irse a la Ciudad de México. Y de hecho, pasada la revolución, Ladislao Basurto ya no regresa a la casa. Se le queda a sus familiares, Erlinda Martel, sobrinos, que son los que se enlazan con Diego Rivera cuando se viene a recuperar del accidente Frida Kahlo aquí. Y bueno, también en un primer momento Diego Rivera lo que hace es va a alquilar la casa, ¿sí?, a los distintos pintores, a los paisajistas, ¿verdad?, a los fotógrafos, porque entonces ya Luz Jiménez, estamos hablando de los años 30, 35, ya Luz Jiménez se convierte en una guía de turistas. Y entonces es importante porque en la parte de abajo donde está ahorita la alcaldía, ahí estaba el mercado Ángel Simbrón. ¿Qué encontrábamos ahí? Bueno, encontramos animales, ¿verdad?, animales de caza silvestre, cazaban los conejos, los vendía la gente, sus productos, ¿sí?, la elaboración de carbón, la leña, la barbacoa, las tortillas azules, y todos estos productos los vendían allá abajo en el mercado, estaría en la parte de acá abajo. Y entonces la casona fue un referente cultural muy importante para esos momentos y la vida cotidiana. Es decir, los que habitaban la casona pues tenían un espacio demasiado grande. Ahorita vamos a escribir más adelante dónde estaban las caballerizas, dónde estaba la cocina, porque en esas puertas de la parte de atrás era lo que era su museo. Aquí es donde les digo que en la parte de adentro encontramos un carretón italiano.
y encontramos esculturas de Francia. Es decir, que Diego Rivera era todo un referente en la cultura, tenía su museo propio. Esas herramientas, todos esos recuerdos se concentraron en el museo. Yo cuando entré en 2008, cuando se recuperó, estaba llena de polvo la casona. Estaba lleno de... O sea, ahorita la veo pintada, la veo reconstruida, intervino también el INAH, y bueno, es un acierto para nuestro alcalde, ¿no? Nuestro alcalde recuperó ese espacio y es importante que sirva para el Centro de Investigación y Difusión de la Lengua Náhuatl y para las actividades culturales que tienen los milpaltenses, para el Consejo de la Crónica, para el Consejo de los Pueblos de Milpalta, y que aquí vengan los grupos culturales a hacer cultura, ¿no? Que esa sea la finalidad, porque ese es un espacio totalmente histórico y su importancia, digamos, que pues no es conocida. No es conocida. Cabe mencionar también que aquí en este barandal, los Flans, el grupo de los Flans, filmaron el video Las Mil y Una Noches. Ha sido en los años 80, por cierto. Sabemos, perdón, que también sirvió como locaciones para algunas películas famosas del cine mexicano. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, se filmaron algunas escenas de La Pando, de las Poquianchis, y también sirvió de escenario esta casona en los años 40 para una película de un profesor que se llamaba Simitrio. O sea, Milpalta ha sido escenario para películas, videos, dada la importancia histórica de esta construcción. Correcto. Bueno, pues ahora nos encontramos en esta parte del jardín Profesor René. Sabemos que también este recinto pues estuvo ocupado por algunos pintores de la época y que hay un personaje muy importante de Milpalta, que es doña Los Jiménez, que sirvió como modelo para pues, pintores importantes como Diego Rivera, ¿no? y otros artistas plásticos. Me gustaría que nos contaras un poquito más sobre esta parte de la vida de doña Los Jiménez y el paso que tuvo aquí en la casona como modelo. Bueno, Luz Jiménez nació en el barrio de Santa Marta, colindando con San Mateo. Bueno, se dijo es originaria de San Mateo, sí, pero está en la colindancia, en las fronteras, ahí estaba. Es originaria de San Mateo. Luz Jiménez tenía todas las características de una mujer indígena y en determinado momento se va a la Ciudad de México. Cuando se va, pues en automático algunos vecinos, algunos campesinos, no le ponen pero dicen es que ya es citadina. Que te fueras a la Ciudad de México significaba mucho en esos años, porque estabas abandonando tu lugar de origen. Y entonces, cuando regresa Luz Jiménez, a partir de 1923, empiezan en Coyoacán, Fermín Revueltas, todos ellos, con las pinturas al aire libre. Más tarde va a ser la Escuela de la Esmeralda. Y Diego Rivera conoce a Luz Jiménez. Diego Rivera la pinta. De hecho, en este espacio que estamos en este patio, aquí venían y aquí se ponían a dibujar los artistas plásticos, los fotógrafos. Tina Modotti aquí estuvo entre 1928 y 1930. Porque acuérdense que en ese contexto se está dando la disputa de dos grupos políticos importantes de Milpalta, los basurtistas y los medinistas. Los de Manuel Medina, los de la Dislagua, se están peleando, ¿verdad?, la presidencia municipal. Sin embargo, dentro de la cultura, Diego Rivera va a ser muy importante, porque Diego Rivera va a pintar a Luz Jiménez, ¿verdad? Hay una pintura con los alcatraces, hay otra pintura que se llama Campamento Zapatista, donde tiene toda la indumentaria, las cintas de Shakira, y entonces Luz Jiménez va a tener la virtud de ser una mujer indígena y posar también desnuda para esas obras. Pero lo que no están viendo es la perfección del cuerpo, sino viendo los elementos indígenas. Y bueno, para la sociedad conservadora de Milpalta y de la Ciudad de México, ese fue un detonante muy importante, ¿no?, para las mujeres feministas, ¿no?, como una indígena se desvestía ante las cámaras para que la dibujaran, como pedía que la pintaran desnuda los pintores. Pero entonces, eso tiene que ver con lo que comentaba el profesor Fidencio Villanueva cuando yo lo entrevisté. Él me comentaba que se alquilaban las casas grandes. Esta casa
la casa de la familia Medina Baeza, está enfrente está el resto de la construcción, enfrente de la iglesia de La Lupita. Ahí está la casa de la familia Medina Baeza. Y entonces, me decía el maestro Fidencio Fino, dice, es que alquilaban los cuartos y las casonas así, con un carácter indígena, ¿no?, tradicional, para poder dibujarlas, para poder fotografiarlas. Tina Modotti venía con la cámara y Eduardo Orbison y los tomaban, ¿verdad? Los fotografiaban, ¿no? Acuérdense que Tina Modotti es una fotógrafa italiana que llega a México, ¿sí? Era muy amiga de Julio Antonio Mella y de Emilio Recabarren. Julio Antonio Mella y otro dirigente comunista los mataron en la Ciudad de México, los asesinaron. Por milagros se salvó Tina Modotti, ¿verdad? Pero entonces ya daba una retita con el Partido Comunista Mexicano. Y Diego Rivera aquí tenía su sede, pero no solo su sede para pintar, ojo. Y así Luz Jiménez después la pintan en la SEP, la pintan en el Palacio Nacional y va a ser un referente obligado de los rasgos de la mujer indígena. Después conoce a Orcasitas y a Robert Barlow, que son antropólogos que hacen investigación. Y con Orcasitas empieza a hacer el relato, ¿no? De Díaz a Zapata, que es el libro, ¿no? Luego los cuentos de Doña Luz. Orcasitas, que era un historiador, la empezó a entrevistar, ¿sí?, en la casa de Robert Barlow en la Ciudad de México. Y sufre un accidente, desgraciadamente, Luz Jiménez, y en 1965 muere. Pero su importancia, como los rasgos de la mujer indígena, ojo, su vestimenta, su chincuete, su blusa, su cinta de Shakira, es muy importante, porque va a ser un referente obligado. Y hoy podemos ver en la SEP, ¿verdad?, cuadros de Luz Jiménez, podemos ver en Palacio Nacional los cuadros de Luz Jiménez en la Universidad de Chapingo. Hay una colección muy importante de fotografías y cuadros de Luz Jiménez. Entonces va a ser un referente obligado y ahorita falta mucho por escribir, ¿sí?, sobre Luz Jiménez. Falta mucho que hacer, muchos videos, muchos libros. ¿Por qué? Porque fue un referente. Sin embargo, ella venía, este dato es importante porque cómo están viendo los campesinos milpaltenses o los originarios a Luz Jiménez. La ven como una gente citadina que ya se fue, que está perdiendo sus raíces, puesto que hablaban náhuatl y todo, lo había aprendido de sus madres, ¿no? Conchita, lo había aprendido bien. Se hace comadre después de Robert Barlow y todos los antropólogos. Entonces, Luz Jiménez va a ser un referente obligado, ojo, para la pintura, para los murales. Nosotros podemos ver su imagen, claro, ahí está la mujer indígena, ese es milpaltense, está en los cuadros de la SEP. Hay un cuadro muy famoso, profesor, en donde Diego Rivera plasma a una mujer indígena con los alcatraces. Es Luz Jiménez. Es Luz Jiménez, efectivamente. Es Luz Jiménez. Hay muchos cuadros también que hay que pedir permiso a los pintores o a los familiares de los pintores. Porque si sacamos una imagen y no tenemos su permiso, corremos el riesgo de caer en un ilícito. Claro. La universidad, ¿no? La universidad, el Estado mexicano tiene esos murales. Y yo te digo que hay que sacar los permisos con Jesús Villanueva, que es su sobrino y su nieto, que ha trabajado mucho el tema de Luz Jiménez. Luz Jiménez va a ser un referente obligado, ojo, para todos los antropólogos, y sirve para hacer los estudios, para los estudios de la revolución en Milpalta. Es una consulta obligada. Es una consulta obligada porque no solo dio relatos, dio cuentos, describe ahí las tradiciones y costumbres, cómo se está llevando a cabo la peregrinación a Chiapas. ¿Cómo? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen los campesinos? ¿Qué hacen los campesinos de la Concha cuando elaboran el carbón? Está describiendo, es una descripción de la vida cotidiana en Luz Jiménez, de Díaz a Zapata, cómo la gente en tiempos de agua se va a recolectar hongos. O sea, la economía de Milpalta es un poco autónoma, porque tú puedes sembrar tus productos, jitomate, todo lo que quieras, y te puedes ir al monte a recoger los hongos, recoges los hongos y ya comiste. Es autosuficiente. Luz Jiménez perfectamente está describiendo cómo es en el Tejabanil en esos años. Describe cómo son las casas de Tejabanil en los años 30. Describe toda la vida cotidiana. Y claro, la importancia vital de la figura de Luz Jiménez es como su aportación a la cuestión de la cultura. Debo mencionar este dato. Este dato es una cuestión que yo estoy escribiendo en tesis doctoral. ¿Qué papel tenían los grupos culturales en 1935-1940? Provocó eso Luz Jiménez, que se organizaron grupos, ¿sí?, con Fidencio Villanueva, Erasto Villanueva, Leoncito Medina, el grupo Alfa de San Mateo.
el Grupo Unión Progreso, que también van a hacer obras de teatro, van a hacer concursos, Andrés, van a hacer concursos de cultura y van a fortalecer la fiesta de la Asunción de María, porque esos grupos les permitía al padre, allá en el Isidro Favela, ¿verdad?, en la plaza, con el kiosco, les permitía que actuaran para la comunidad. Y hay una competencia sana en el sentido de que si alguien ponía Santa de Federico Gamboa, Fidencio Villanueva en el año 40 escribe La Reina Azteca, que es una obra de teatro en náhuatl y español, haciendo referente a los caballeros tigre, a todos los guerreros, y tenía que estar bien fortachón el joven que representaba a los caballeros tigre. Entonces, es una competencia que rescata, yo diría, la identidad de los milpaltenses. Y Luz Jiménez hace un asunto de la vida cotidiana, construye la vida cotidiana de la revolución y después, y también construye la vida cultural. Y entonces estos grupos culturales tienen vigencia hasta los años 43 y cada barrio va fundando su grupo cultural para una competencia sana. Los de Santa Cruz, el grupo 13 de septiembre se llamó, ellos optaron por traer en esos años grupos de chachachá, grupos de mambo, acerina y todos ellos, igual la Concepción. Y empieza el grupo Pro 8 de diciembre, que se llama, de la Concepción. Son grupos de jóvenes que están trayendo grupos musicales. Y la competencia era sana, era una competencia muy bonita, porque ahí el que repunteaba, dice Erasto Villanueva y don Fidencio Villanueva, era el grupo Alfa. Los enlazaban para los aniversarios de la independencia, para los aniversarios de la revolución. Y entonces el ciudadano milpaltense crece, ¿verdad?, con la idea del trabajo comunitario, cómo participar en su comunidad. Y hasta ahorita yo creo que el trabajo comunitario tiene una continuidad desde la época antigua hasta la actualidad. Cómo fortalece también Luz Jiménez esas tradiciones y costumbres. Por ejemplo, la Ira Chalma. Y hay un cuadro, ¿no?, de la Ira Chalma en la SEP. La mujer con Alcatraz también está un cuadro en la SEP, en la Universidad Chapingo y en el Palacio Nacional. Es una mujer de grandes dimensiones. Desafortunadamente muere atropellada en la Ciudad de México en 1965. Temprano yo diría, pero no para el alcance que tiene todas sus aportaciones a la historia de la antropología de mi país. Profesor, actualmente aquí en la casona, bueno, pues existen algunas oficinas de gobierno, que es la alcaldía de Milpalta, y una parte también que lo ocupa la representación de los bienes comunales. Estos recintos, estas pasamos, pues, han sido pues, restaurados, ¿verdad? ¿Cuál era la función de estos dos edificios? Bueno, esta parte todavía yo la llegué a ver, ¿verdad?, está arreglada ahorita, está recuperada. Era la cocina de humo, ahí se encontraban los instrumentos, cazuelas, tomates. Yo no dudo que los años 30 veían a las señoras indígenas que echaban masa, hacían tortillas azules, ¿no?, sopes y toda la comida tradicional. Además tenía su dispensario aquí de productos básicos, ¿no?, arroz, frijol, café, todo lo que se consumía. Frijol que sobre todo que compraban en el mercado del Cimbrón, ¿no?, que estaba acá abajo, lo compraban para el abasto de la familia. Ojo, es una cocina de humo porque la cocina moderna está adentro, ¿no? Es cocina de humo donde lo tradicional se guisaba. Y en esta parte estaban los graneros y los dispensarios. Había un dispensario arriba de ahí de medicinas y de alimentos. Y acá abajo todavía llegaban, pero se ve muy bonito cómo lo arreglaron, ¿no?, cómo quedó, los arreglos que hizo el alcalde. No estuviera así, estaba todo abandonada y todavía encontramos restos, ¿sí?, donde tenían el zacate, la cebada para los caballos. Porque allá de aquel lado tenían caballos, pero caballos de raza fina, no caballos ni acémilas y burros de esos tradicionales que ocupaban la comunidad, sino tenían caballos de raza fina, entrenados, ¿correcto? Y ahí está, les voy a mostrar en dónde tenían las caballerizas. Así tenían entre 3 y 4 caballerizas. Claro, el caballo tenía un lugar donde dormir, tenía su piso, le echaban cebada, ahí le echaban sus alimentos, le daban su agua, pero eran caballos pura sangre, no eran caballos o acémilas, ¿verdad?, que se ocupaban para rotular la tierra, para sembrar los campesinos.
eran unos caballos finos. Pues, si, tú imagínate Diego Rivera, ¿no? Un caballo fino. En esa época Diego Rivera era un muralista muy famoso. ¿Y aquí son las caballerizas exactamente? Aquí están las caballerizas. Ahí hace referencia, profesor. 1, 2, 3 caballerizas. Sí. Y allá estaban los granos también. La parte de arriba ya les comenté que era una parte, una suerte de sala museo, ¿no? Y la parte de la esquina donde está ahora la representación comunal era una parte de, había una mesa grande en donde recibía Diego Rivera, ahí recibía a la gente, ¿no? Ahí recibía a los pintores. Yo los imagino con un recorrido que les daba Luz Jiménez en Agua de Español, la iglesia y todo, y luego ya empezaban a dibujar. Pero también luego ya empezaron a platicar sobre la situación política del país, porque era el Partido Comunista Mexicano. Acuérdate que Diego Rivera hace un sindicato, ¿verdad? De artistas y artesanos y todo, y pintores, que son comunistas en el año 33. En ese contexto estamos hablando de eso. Aquí tenía su casa como de campo, ¿no? Venía con Luz Jiménez los fines de semana a hacer recorridos y a consumir productos que vendían en el mercado Ángel Cintrón, ¿no? Tú imagínate que alguien hubiera captado a Diego Rivera ahí comprando un guajolote o comprando cocoles, ¿no? O comprando barbacoa. Pero Luz Jiménez era una guía de turistas. Los paseaba, les daba su recorrido y luego los llevaba a consumir productos. Yo creo que Luz Jiménez sería prácticamente una guía de turistas moderno. Imagínate, difundir la tradición lo que tenía. Ay, que ahora quiero, porque pues agarran sus coches y van a traer porque además también aquí había culto en los barrios. La agricultura en los años 30 se dedicó a la explotación del maíz, del frijol, ¿no? Son comunidades campesinas. Los campesinos se van a dedicar a la siembra y cultivo del maíz, a la explotación del bosque. Es autosuficiente Milpalta, no necesitaban. No. En el 40, cuando abren la carretera de Tullihualco, que se abre al comercio y se entra a la modernidad. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Luz Jiménez era una guía de turistas. Profesor, ¿quién fue el último propietario antes de que lo adquiriera la delegación, ahora alcaldía, de este recinto? Lo compró Juan Coronel Rivera, que era un pintor que ya murió. La delegación, yo recuerdo que estaba en el área de cultura y se compró con la finalidad de que fuera el centro de investigación y difusión de la lengua náhuatl. Después, 2008, vinieron los comuneros y no tenían dónde sesionar. Y como saben que es territorio, Milpalta territorio común, se les permitió esos espacios de las caballerizas y de claro. Pero antes, la delegación sacó todos los elementos que le estaba diciendo, el carretón italiano, esculturas, pinturas, se concentraron algunas en el museo y en algunas ya estaban en franca decadencia, pues ya no se pudieron salvar. Y fue como ese espacio lo ocupa la representación de bienes comunales de Milpalta. Ojo, quedó en préstamo, ¿sí? Mientras hacían un lugar, no se le regaló. Entonces, que se entienda, es un préstamo a los comuneros que sesionan y que, bueno, Milpalta está compuesto por los compañeros comuneros, todavía estaba don Julián y don Francisco Chavira. Sevilla, que es el representante comunal, se les prestó, ojo, no se les regaló, porque no tenían en dónde sesionar. Y fue que se obtuvo en 1.800.000 pesos, y Juan Coronel Rivera dijo que lo daba en ese precio porque iba a ser un espacio para difusión de la cultura. Y con todo gusto donó todo lo que tenía, condonó, y bueno, no saben las condiciones, quisiera tener una foto anterior para que vieran qué bonito le ha quedado a nuestro alcalde el arreglo de esta casa. Pues profesor René, queremos darte el agradecimiento por estos recorridos en este recinto histórico de Milpalta. Esperemos que nos acompañes en otras ocasiones a recorrer, por ejemplo, tenemos el cuartel zapatista y pues lugares históricos de aquí de la provincia del Distrito Federal, que es nuestra bella calidad de Milpalta. Bueno, aquí el mensaje es cuando lleguemos a la normalidad, recuperar los espacios y a lo mejor hacer recorridos con los niños, con los jóvenes, porque es muy importante, sobre todo que los niños y los jóvenes aprendan historia, aprendan su historia de su comunidad.
aprendan la historia de sus espacios. Porque si no le encontramos un contexto o no historizamos el espacio, pues no tiene sentido. Es la construcción por la construcción, pero ya cuando vemos los contextos de la historia, qué importancia, qué personajes vivieron aquí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego y bueno, pues que tengan una bonita tarde. Gracias.